Cuando miro hacia atrás y repaso mi vida, no la recuerdo en fechas ni en números, sino en escenas. No me acuerdo de mis cumpleaños ni de los años que pasaron como estaciones, sino de los momentos que me marcaron. El día en que decidí que mi hijo no pasaría por el hambre que yo sufrí. La primera vez que pude comprar un par de zapatos nuevos con mi propio trabajo. La noche en que dormí bajo un techo que levanté con estas manos cansadas. Yo me llamo Salvador Guzmán, y si algo puedo decir de mí es que nunca tuve lujos, pero sí tuve determinación. Nací en un caserío perdido entre montañas, donde la tierra era dura y las oportunidades escasas. Mi infancia estuvo marcada por el frío y la escasez. Desayunos que apenas eran una arepa con sal, noches enteras con la barriga vacía, y un padre que, aunque trabajador, no podía con todo. Desde muy pequeño entendí que, si quería un destino distinto, debía forjarlo con mis propias manos. A los 12 años ya trabajaba en el campo, cargando bultos de papa más grandes que yo, recogiendo café bajo la lluvia o cuidando ganado ajeno por unas monedas que a duras penas alcanzaban para llevar comida a casa. No estudié mucho, apenas lo suficiente para leer y escribir. Mi verdadera escuela fue el trabajo. Allí aprendí lo que significa el cansancio que quema los huesos, pero también la satisfacción de ganarse el pan con esfuerzo. Con el paso de los años, me trasladé a la ciudad en busca de un futuro mejor. Empecé en la construcción como ayudante de albañil, mezclando cemento y cargando ladrillos. No era un trabajo glamuroso ni bien pagado, pero me dio lo que más necesitaba, dignidad y disciplina. Cada día regresaba a casa con la ropa empapada de sudor y las manos llenas de grietas, pero con la frente en alto porque sabía que estaba levantando algo más que paredes. Estaba construyendo mi vida. Fue en ese tiempo que nació mi hijo, Julián. Recuerdo el día en que lo tuve entre mis brazos por primera vez. Era tan pequeño, tan frágil, que me dio miedo cargarlo. Sentí que si respiraba muy fuerte podía quebrarlo. Pero al mirarlo a los ojos, algo dentro de mí se encendió. Una fuerza desconocida me recorrió el cuerpo, y ahí mismo juré que ese niño jamás pasaría por el hambre y la tristeza que yo había conocido. A partir de ese momento, todo lo que hice fue pensando en él. Cada hora extra en la obra, cada peso que ahorraba, cada sueño personal que dejaba atrás, todo lo sacrifiqué con la idea de darle a Julián un futuro distinto. Muchos compañeros de trabajo me decían que era demasiado terco, que debía disfrutar un poco de la vida, darme mis gustos. Pero yo no podía pensar en eso. ¿Cómo iba a darme lujos mientras en casa me esperaba ese niño con la sonrisa más pura que había visto en mi vida? Con el tiempo logré comprar un pequeño lote en las afueras de la ciudad. No era más que un pedazo de tierra con monte y piedras, pero para mí era un pedazo de cielo. Fue allí donde decidí levantar la casa que soñaba para Julián. Recuerdo perfectamente los primeros días. Con un martillo prestado y unas tablas usadas, comencé a marcar el espacio donde estarían las paredes. No tenía dinero para contratar maestros, así que aprendí en el camino. Cada ladrillo que puse llevaba mi sudor. Cada mezcla de cemento era una promesa silenciosa. No fue fácil. Hubo noches en que me quedé dormido sobre los planos improvisados que hacía en un cuaderno viejo. Hubo días en que mis manos sangraban por el roce con las herramientas. Pero cada vez que miraba a Julián, pequeño todavía, corriendo entre los escombros y riéndose, encontraba la fuerza para seguir. Esa risa era mi gasolina. Con los años, aquella construcción se convirtió en un hogar. No era una mansión, claro que no. Tenía paredes sencillas, un techo de tejas rojas y un patio donde Julián podía jugar libremente. Pero para mí era un castillo. Allí celebramos sus primeros cumpleaños, allí lo vi dar sus primeros pasos, allí lo acompañé en las noches de fiebre y miedo. Esa casa no era de ladrillo, estaba hecha de amor y sacrificio. Yo sabía que la vida podía ser cruel, que el futuro era incierto. Por eso, en silencio, comencé también a guardar lo poco que podía. No lo hacía con grandes ambiciones, sino con el mismo instinto con que una hormiga guarda comida para el invierno. Una moneda aquí, un billete allá. Poco a poco fui llenando una vieja caja de galletas.
Con el tiempo, aprendí a invertir en pequeños terrenos, a meter algo de dinero en el banco. Nadie lo sabía, ni siquiera Julián. Ese era mi secreto, mi regalo escondido para él. Pasaron los años y lo vi crecer. Lo vi convertirse en un joven fuerte, con sueños que yo nunca tuve la oportunidad de cumplir. Cuando se graduó de la secundaria, lloré como un niño, porque yo nunca llegué tan lejos. Cada logro suyo era un triunfo mío. Cada paso que daba era como si me dijera en silencio: «Papá, todo tu esfuerzo valió la pena». Hoy, al recordar todo aquello, me doy cuenta de que la vida me enseñó a construir no solo paredes, sino esperanzas. Y aunque no sabía lo que el destino me tenía preparado, en ese momento yo creía firmemente que estaba haciendo lo correcto, que Julián sería el fruto más hermoso de mi sacrificio. Yo era feliz con poco, porque lo veía feliz a él, y con eso me bastaba. Dicen que el tiempo cambia a las personas, que la vida nos transforma con cada decisión y cada compañía que elegimos. Yo lo comprobé cuando vi a mi hijo Julián empezar a alejarse de mí sin que al principio me diera cuenta. No fue de un día para otro, no fue un golpe repentino, sino más bien como cuando una gota de agua cae sobre la piedra y con los años termina desgastándola. Así fue su distancia, lenta, constante y dolorosa. Julián tenía poco más de 20 años cuando conoció a Verónica. Recuerdo que llegó una tarde a la casa con una sonrisa que hacía tiempo no le veía. Me dijo que había conocido a una muchacha en la universidad, alguien que lo hacía sentir acompañado y feliz. Yo me alegré, porque siempre quise que encontrara a alguien que compartiera sus sueños, que le diera fuerzas cuando yo ya no pudiera hacerlo. La primera vez que la vi, pensé que era una joven educada, de modales finos. Tenía una forma de hablar muy segura de sí misma y una mirada que parecía medirlo todo. Me saludó con cortesía, pero desde ese mismo instante noté algo en sus ojos, un brillo extraño, como de alguien que observa con superioridad. Traté de ignorarlo, convencido de que tal vez era mi imaginación, porque lo que importaba era que Julián estaba contento. Los primeros meses parecían normales. Ellos salían juntos, regresaban tarde, y yo lo esperaba con la cena caliente. A veces se sentaban a la mesa conmigo y charlábamos un poco, pero poco a poco esos momentos fueron disminuyendo. Julián ya no me contaba sus cosas como antes. Donde antes había largas conversaciones, ahora había silencios. Donde antes había risas, ahora había prisas. Empecé a notar también la forma en que Verónica reaccionaba ante mí. Si yo intentaba contar alguna anécdota de mis años en la construcción, ella torcía los labios como si hablara de algo sin importancia. Si servía un plato sencillo de comida, lo miraba de reojo, como quien no está acostumbrado a comer tan humilde. Nunca me lo dijo directamente, pero su lenguaje corporal gritaba lo que pensaba, que yo no estaba a su altura. Lo que más me dolía no era ella, sino Julián, porque en lugar de defenderme o darme mi lugar, optaba por el silencio. Y ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Era como si poco a poco se fuera convenciendo de que tal vez yo era, efectivamente, un estorbo en su nueva vida. Una noche de domingo lo invité a cenar. Preparé su plato favorito, frijoles con chicharrón, como cuando era niño. Puse la mesa con esmero, recordando los tiempos en que con tan poco lograba verlo sonreír. Él llegó con Verónica. Se sentaron y mientras comíamos quise recordar viejos tiempos. Le conté cómo, de pequeño, había corrido entre los escombros de la casa cuando yo aún la construía. Julián sonrió apenas, pero Verónica rió con un aire burlón y dijo: «Eso suena más a historia de miseria que de orgullo». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, no porque fueran ciertas, sino porque salieron de su boca sin ningún respeto. Yo la miré, intentando mantener la calma, y luego miré a Julián, esperando que dijera algo. Pero él solo bajó la vista y siguió comiendo. Ese silencio fue peor que la burla. Con el tiempo, las visitas a la mesa se hicieron menos frecuentes. Ellos preferían comer fuera o quedarse en la habitación. La casa, que alguna vez estuvo llena de la risa de mi hijo, ahora parecía un lugar extraño. Yo, que había trabajado toda mi vida para darle un hogar, empezaba a sentirme como un extraño en él. La gota que empezó a quebrar mi paciencia ocurrió en su cumpleaños.
Había ahorrado durante meses para comprarle un regalo especial, un reloj. No era el más costoso, pero sí el que yo sabía que él había mirado con ilusión en una vitrina. Cuando se lo entregué, lo hice con el corazón latiendo fuerte, como cuando uno entrega un pedazo de sí mismo. Julián lo tomó, me agradeció con una sonrisa breve, pero antes de que pudiera ponérselo, Verónica intervino. Ese modelo ya está pasado de moda. Mejor ponte el que yo te regalé. Y como si sus palabras fueran órdenes, Julián dejó mi regalo sobre la mesa y se puso el de ella. Yo me quedé mirando el reloj abandonado, y sentí que algo dentro de mí se rompía. No era solo un reloj, era todo el sacrificio, todo el amor, todo el esfuerzo que yo había puesto en ese pequeño detalle. Y él lo había dejado a un lado como si no significara nada. A partir de ese momento, supe que la distancia entre nosotros no era un malentendido pasajero, sino un muro que crecía cada día. Me fui sintiendo cada vez más invisible, más inútil. La mujer que debía acompañarlo lo estaba separando de mí, y lo peor era que él parecía aceptarlo sin resistirse. Las noches en la casa se volvieron silenciosas. A veces escuchaba sus risas desde la habitación, pero ya no eran risas compartidas conmigo. Me encerraba en mi cuarto, repasaba recuerdos y me preguntaba en qué momento había perdido a mi hijo. ¿Acaso había hecho algo mal? ¿Acaso mi sacrificio ya no valía nada? Yo seguía guardando mi secreto, los ahorros, las tierras, los pequeños negocios que había construido en silencio. Pero cada vez me preguntaba con más frecuencia si realmente Julián merecía ser el dueño de todo aquello. No porque no lo amara, sino porque empezaba a sentir que para él yo no era más que una sombra. El amor que alguna vez nos unió ahora se estaba transformando en distancia. Y aunque intentaba convencerme de que era algo pasajero, en el fondo sabía que esa distancia se convertiría pronto en algo mucho más doloroso. No todos los recuerdos pesan igual. Algunos se sienten como una brisa suave que reconforta, otros como una losa en el pecho que apenas deja respirar. Ese día, el día en que mi propio hijo me pidió que me marchara de la casa que construí para él, se convirtió en la losa más pesada de todas. Era una mañana común, aunque ahora pienso que había señales que no quise ver. Me levanté temprano, como siempre, preparé un café sencillo y salí al patio a tomar el aire. El sol apenas iluminaba las tejas y yo sentía ese silencio raro, distinto. Julián entró a la cocina con el ceño fruncido, detrás de él venía Verónica. Ella no me miró, solo se cruzó de brazos en la puerta. Algo en mi pecho se encogió. Intuía lo que iba a pasar, pero me resistía a aceptarlo. «¿Papá?», dijo Julián con una voz que no era la suya, una voz ensayada, seca. «Tenemos que hablar». Yo lo miré, esperando alguna noticia inesperada, pero su mirada esquiva me confirmó que era algo más doloroso. «Verónica y yo hemos decidido que es mejor que busques otro lugar para vivir. Necesitamos nuestro espacio, nuestra privacidad». Sus palabras cayeron una tras otra como piedras lanzadas a un pozo. No pude responder de inmediato. La garganta se me cerró. Sentía que no hablaba mi hijo, que eran las palabras de ella saliendo de su boca. «Verónica, firme», lo apoyaba con la mirada, como si estuviera ganando una batalla. «Antonio, ya es hora de que piense en usted, en su independencia», añadió ella con tono arrogante. «Nosotros ya tenemos nuestra vida». Yo no dije nada. Caminé despacio hacia mi cuarto. Tomé una bolsa vieja donde guardaba ropa y un par de zapatos gastados. Mientras doblaba cada prenda, mis manos temblaban, no por el peso de la tela, sino por el de la decepción. Cada camisa era un recuerdo, cada pantalón, una jornada de sudor que había invertido en él, y ahora me iba con todo reducido a una bolsa de tela. Cuando regresé a la sala, ellos seguían allí, firmes. Julián no me miraba a los ojos. Verónica sonreía apenas, satisfecha. Con voz apagada dije: «Está bien, me voy». Crucé la puerta con la bolsa en la mano. Sentí la corriente de aire frío como una bofetada. Caminé hasta la acera y me senté. El silencio de la calle me envolvió, pero dentro de mí todo era un estruendo. Desde donde estaba, alcancé a ver cómo la puerta se cerraba detrás de mí. Ese golpe seco fue más fuerte que cualquier martillazo en todos mis años de obrero.
Me quedé allí sentado, mirando el suelo, con la bolsa a mi lado. Los vecinos pasaban, algunos curiosos, otros indiferentes. Yo solo podía pensar, ¿cómo llegamos a esto? Había entregado mi vida entera para que mi hijo tuviera un techo, para que no pasara por las mismas privaciones que yo. Y ahora, ese mismo techo me expulsaba. La humillación me pesaba más que la edad, más que las arrugas, más que los dolores en las rodillas. Verónica había logrado lo que quería, sacarme de la vida de mi hijo. Pero lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que aquel anciano con una bolsa en la mano cargaba un secreto mucho más grande que la casa que dejaba atrás. Esa tarde, mientras el sol se escondía, comprendí que mi historia acababa de cambiar, que lo que parecía ser el final sería apenas el inicio de una lección que algún día Julián nunca olvidaría. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la banca de la acera hasta que la luna trepó alto en el cielo y luego bajó sin avisar. Mis huesos dolían, pero el dolor más grande estaba en el pecho. No era el frío de la madrugada lo que me hacía temblar, sino la certeza de que el hijo por el que había dado mi vida me había cerrado la puerta sin mirar atrás. Sin embargo, en medio de la amargura, una verdad permanecía escondida, como un faro silencioso. Yo tenía un secreto. Desde joven aprendí que el dinero se escapa como agua entre las manos si uno no lo sujeta con disciplina. Aunque mi salario como obrero nunca fue grande, siempre aparté algo, una moneda, un billete arrugado, cualquier sobrante que no se notara. Al principio los guardaba en una caja de galletas escondida bajo mi cama, después en sobres que rotulaba con cuidado. Años más tarde, logré abrir una cuenta de ahorros, y con los años, poco a poco, mi disciplina fue dando frutos. Nunca fui hombre de lujos, no gasté en ropas caras ni en fiestas, no tuve vicios, y mis gustos siempre fueron modestos. Eso me permitió acumular, con paciencia, lo que otros derrochaban en un fin de semana. Con los consejos de un amigo que trabajaba en una cooperativa, me animé a comprar un par de terrenos baratos en las afueras de la ciudad. Los cuidé, los mantuve, y con el tiempo su valor se multiplicó. Hice también pequeñas inversiones en cooperativas locales, en proyectos agrícolas que conocía de cerca. Nada grandioso, nada que llamara la atención, pero todo constante y seguro. Lo curioso es que nadie lo supo jamás. Ni mis vecinos, ni mis amigos, y mucho menos Julián. Siempre me mostré como un hombre humilde, de camisa sencilla y zapatos desgastados. Y no era una farsa, yo vivía de manera simple porque no necesitaba más. Lo que acumulaba no era para mí, era para él, para su futuro. Era mi manera de asegurarme de que nunca pasara hambre, de que nunca supiera lo que era mirar un plato vacío, como yo lo hice tantas veces de niño. Pero ahora, sentado en la cama de una pensión barata a la que fui a parar después de que me echaran, con las paredes húmedas y el colchón duro, me preguntaba si realmente él merecía todo eso. Había trabajado en silencio durante más de 40 años, con la ilusión de dejarle un legado que le cambiara la vida. Y a cambio, ¿qué recibí? La puerta cerrada en la cara, el desprecio de la mujer que eligió y la indiferencia de quien debía ser mi sostén en la vejez. Miré la bolsa con mi ropa arrugada, el único equipaje que me quedaba, y luego miré los papeles que había guardado cuidadosamente. Escrituras, libretas de ahorro, comprobantes de inversiones. Allí, en esas hojas, estaba el resultado de mi sacrificio. Una pequeña fortuna para el mundo, pero para mí era el símbolo de toda una vida de trabajo. Esa noche lloré, pero no solo de tristeza. Lloré porque entendí que la decisión que debía tomar no era sencilla. ¿Debía seguir con mi plan original y dejarle todo a Julián como prueba de un amor incondicional? ¿O debía cambiarlo todo y destinar esos recursos a algo que realmente honrara el valor del esfuerzo y la gratitud? El dilema me consumía, porque aunque me dolía su desprecio, mi corazón seguía siendo el de un padre. Y un padre, incluso herido, nunca deja de amar. Lo único que tenía claro era que no podía tomar esa decisión desde la rabia. Necesitaba calma, necesitaba claridad. Y mientras veía el amanecer desde la ventana sucia de esa pensión, me prometí a mí mismo que lo que hiciera lo haría no para vengarme,
sino para enseñar. Porque a veces, la herencia más grande no son las monedas ni las tierras, sino la lección que se deja grabada en quienes vienen después. Con los días, la rabia se fue apagando, y lo que quedó en su lugar fue una calma pesada, como esas nubes que no sueltan lluvia, pero oscurecen todo el cielo. Yo seguía viviendo en aquella pensión humilde, con paredes húmedas y un colchón incómodo, pero en esas noches de silencio tuve tiempo para pensar en lo que debía hacer con lo que había guardado en secreto durante tantos años. Había dos voces peleando dentro de mí. Una, la del padre herido, me decía que le dejara todo a Julián, porque al final seguía siendo mi hijo y mi sangre, aunque me hubiera negado un rincón en su casa. La otra voz, la de un hombre que había aprendido con golpes lo que valía el respeto, me insistía que debía dar un giro, que la herencia no podía caer en manos de alguien que no supo valorar lo más sagrado, el amor y el sacrificio de su propio padre. Un día desperté con la decisión tomada. No sería la rabia quien guiara mi mano, sino la justicia. Si iba a dejar una herencia, esa herencia debía convertirse en una lección. Así que me dirigí a la notaría del centro, un edificio viejo con paredes tapizadas de estanterías y olor a papel antiguo. Allí me recibió un hombre de cabello cano, el notario que había visto pasar tantas historias de familias rotas y de fortunas disputadas. Cuando le expliqué lo que quería hacer, me miró con seriedad y me dijo: «¿Está completamente seguro, don Salvador? Esto que me pide no tiene marcha atrás». «Más seguro que nunca», le respondí. «No quiero que mi vida termine siendo recordada como la de un hombre que trabajó para que lo humillaran en su propia vejez. Quiero que mi vida deje una huella más grande que el desprecio». Durante horas revisamos mis papeles, las escrituras de los terrenos, los certificados de ahorro, las inversiones que había hecho con tanto cuidado. Yo, que siempre me mostré como un hombre pobre, veía ahora desplegada ante mí una historia distinta, la de alguien que, con paciencia, había logrado juntar un patrimonio digno. No eran millones como los que salen en las revistas, pero sí lo suficiente para cambiar destinos. En el Nuevo Testamento dejé una parte para Julián, porque no podía arrancar de mi pecho el amor que le tenía, aunque me doliera. Pero la mayor parte la destiné a otros caminos, a una beca para jóvenes humildes de mi barrio que quisieran estudiar, a una fundación que cuidaba niños sin hogar y a las personas sencillas que, en mi momento más difícil, me habían dado una mano sin pedirme nada a cambio. Mientras firmaba cada hoja, sentí un peso liberarse. No era venganza, era justicia, y sobre todo, era enseñanza. Quería que Julián entendiera, tarde o temprano, que el amor y el respeto no se negocian, que no se puede despreciar a quien lo dio todo por ti sin esperar consecuencias. Tal vez no lo comprendería al inicio, tal vez se enojaría, pero yo confiaba en que con el tiempo vería la verdad. Al salir de la notaría, el aire de la calle me pareció más fresco. Caminé despacio, con los documentos guardados bajo el brazo, y pensé que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin que el dolor me ahogara. Sí, me habían echado de mi propia casa, pero no me habían quitado la capacidad de decidir cómo terminaría mi historia. Ese día confirmé que una herencia no siempre es dinero ni propiedades. A veces, la herencia más valiosa es la enseñanza que queda grabada en el corazón de quienes reciben las consecuencias de sus actos. El día de la cita llegó más pronto de lo que esperaba. El notario me sugirió que Julián y Verónica estuvieran presentes cuando se leyera el contenido de mis decisiones. Yo acepté porque sentía que había llegado la hora de que escucharan de mi propia boca lo que había callado durante tantos años. Entré a la notaría con pasos lentos pero firmes. Llevaba conmigo la carpeta que contenía mi nueva voluntad. Al verlos sentados frente al escritorio, sentí una mezcla de dolor y alivio. Julián evitaba mirarme directamente, y Verónica, con la arrogancia que siempre la acompañaba, me lanzó una sonrisa confiada, como si estuviera a punto de recibir un premio que ya daba por seguro. El notario abrió la carpeta y empezó a leer. Describió con detalle mis propiedades, mis ahorros, mis inversiones. Julián levantó la cabeza, sorprendido, al escuchar cifras que jamás imaginó que su padre, aquel obrero de manos gastadas, hubiera podido acumular.
Verónica abrió los ojos con codicia, convencida de que todo terminaría en sus manos. Pero entonces llegó el giro. El notario explicó que una parte sería, sí, para mi hijo Julián, lo suficiente para que nunca pasara hambre ni penurias. Sin embargo, la mayor parte sería destinada a becas para jóvenes sin recursos, a una fundación que cuidaba niños abandonados y a aquellas personas sencillas que me habían tendido la mano cuando nadie más lo hizo. El silencio llenó la oficina. Julián apretó los labios y Verónica, fuera de sí, golpeó la mesa con la palma. «Esto es una injusticia», gritó, incapaz de contenerse. «Todo ese dinero debería ser nuestro». Yo la miré con calma y respondí: «Ese dinero no es suyo ni mío. Es el fruto de una vida entera de sacrificios. Y si algo aprendí en el camino es que la herencia más grande no son las monedas, sino las lecciones. Ustedes me cerraron la puerta de la casa que construí. Hoy, yo les cierro la puerta a la ilusión de quedarse con lo que no supieron valorar». Julián bajó la mirada. Por un momento, creí ver en sus ojos algo de arrepentimiento, un brillo que recordaba al niño que un día corría entre ladrillos mientras yo levantaba nuestras paredes. Pero no dije nada más. El silencio era la mejor respuesta. Al salir de la notaría, respiré hondo. El aire fresco acarició mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. No era la paz de quien ganó una batalla, sino la de quien hizo lo correcto. Caminé despacio por la calle, con el sol iluminando mis pasos, y entendí que mi historia no terminaba con humillación, sino con dignidad. Lo que jamás imaginaron era que aquel anciano echado de su propia casa no se iría derrotado, sino que encontraría la manera de convertir su dolor en una enseñanza. Y esa enseñanza, más que cualquier riqueza, sería la verdadera herencia que dejaría tras de mí.